Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves 3 de mayo, hoy es Día de la Cruz. Felicidades a todos que llevan por nombre Cruz, tanto hombres como mujeres. Cruz es un buen nombre, es un bonito nombre. Felicidades para todos aquellos que hoy celebran su fecha de cumpleaños también, ¿verdad? Los papás antes le ponían, a la fecha de cumpleaños le ponían al hijo los nombres del calendario. Hoy vamos a hablar con un buen amigo, un ex ministro de Justicia del país. Vamos a hablar sobre un tema que está cobrando fuerza, un tema tan delicado como es el tema de algunas reformas que se plantean a la Constitución, sobre todo el artículo 105 de la Constitución, que habla sobre la tenencia de la tierra. Hay algunas voces que están diciendo y han presentado ya algunas propuestas para reformar la Constitución de no permitir que se limite la propiedad de la tierra en El Salvador. Ese es el tema que tenemos para esta mañana y me acompaña en el estudio el exministro de Justicia, el doctor Arturo Ramiro Méndez Azahar, mi buen amigo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julito, muy amable. Ha sido un gran placer. No le digo licenciado Villagrán porque la amistad que trasciende entre nosotros claro, pues me permite esa confianza. Estoy a la orden. Bueno, vamos a hablar, doctor, del tema de las limitaciones que hay a la tenencia de la tierra y las implicaciones políticas, económicas, sociales que este tema tiene. Quédese con nosotros, esa es la propuesta para esta mañana de jueves. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Hoy hablaremos sobre las reformas que se plantean a la Constitución en el artículo 105 sobre la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra en el país. Es el tema que hoy nos ocupa. Yo quisiera, antes de comenzar con mi buen amigo el doctor Méndez Azahar, leerles lo que la Constitución establece en el tema de la tenencia de la tierra. Dice en el artículo 105 de la Constitución: el Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece esta Constitución. La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de 245 hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas. Esto es lo que reza la Constitución de la República sobre el tema de la tenencia de la tierra. Y de eso vamos a hablar este día con mi buen amigo el doctor Méndez Azahar. Doctor, este tema de la tenencia de la tierra nos tiene sin duda que llevar a la historia del país, a esa historia de la alta concentración de la tierra en pocas manos, a esa historia de la lucha también que se libró de campesinos, de revolucionarios en este país, porque esto no fuera así, que las tierras estuvieran en pocas manos. Se logra una constitución que habla sobre la limitación que hay de que una persona natural jurídica pueda tener más de 245 hectáreas de propiedad. Pero tiene su historia esto, doctor. Sí, precisamente, especialmente para las nuevas generaciones, ¿no?, que se van a encontrar con un tema tan sensible como es la estructura de la tenencia de la tierra, deben de saber cuáles son los antecedentes de por qué en 1983 decidimos sobre eso. Y digo decidimos porque me tocó, para bien o para mal, el desempeñarme en la materia política y fui uno de los ponentes principales para que en la Constitución precisamente quedase limitada la estructura y la tenencia de la tierra. El arraigo del hombre sobre la tierra es muy determinante. Por eso no es casual que el poderoso, y esto viene de antaño, el señor feudal, se consideraba dueño del fundo, con la trascendencia que era dueño hasta de las personas que vivían allí. En nuestro ambiente se habla de los hijos de la hacienda, todavía. Es decir,
que eran los hijos de los colonos de determinada hacienda en un momento de la historia, que nacían dentro de la hacienda, y el señor feudal prácticamente los reconocía como de su propiedad. Eso tiene mucha trascendencia en el arraigo del ser humano. Y hay que entender de que querer revertir a estas alturas la estructura de la tenencia de la tierra que quedó en la Constitución de 1983, sin temor a equivocarme, es pretender tocar a Dios con las manos sucias. ¿A quién se le ocurre comenzar a estudiar esto, de limitar la tenencia de la tierra, doctor? No, es que antes nadie la limitaba. Y es necesario decirles a las nuevas generaciones que 1881, 1882, sucede la primera reforma agraria, pero a la inversa. Porque después de la independencia, y por supuesto entonces que antes de la independencia, las tierras eran comunales. La propiedad era colectiva, la propiedad agrícola era colectiva, era de todos los que habitaban ahí. Y otro día podemos tratar con un poquito más de profundidad la figura jurídica de los ejidos, que era precisamente bajo la figura que los gobiernos locales, los gobiernos municipales controlaban la tenencia de la tierra en manos comunitarias. Es en 1881 que los ricos de esa época, claro, en un momento así como el que estamos viviendo ahora, cuando después de la independencia comenzó la democratización de nuestro pueblo, etcétera, etcétera, los ricos de esa época que se habían fincado en el poder, que eran familias, ¿no?, decidieron derogar los ejidos. Y si usted lee los considerandos de esas legislaciones, precisamente era exactamente lo mismo de lo que están proponiendo ahora quienes pretendan que se derogue de la Constitución del 83 la figura de la limitación de la tenencia de la tierra, pero a la inversa. En aquel entonces se razonó de que la tierra estuviese siendo propiedad de muchas manos era contrario al desarrollo económico. Es decir, que los ricos de aquella época del siglo pasado, antepasado, porque fue en 1800, entendieron de que simple y sencillamente el campesino, y así lo dicen despectivamente, no tiene capacidad para desarrollarse y no tiene capacidad para explotar el recurso tierra. No tiene los recursos económicos para poder explotar adecuadamente la tierra, etcétera, etcétera, sí. Porque el dinero, la riqueza estaba en pocas familias ya desde aquel entonces, y en 1882 derogan los ejidos y se establecen los grandes fundos inspirados en el desarrollo económico del capitán general Gerardo Barrios, especialmente con la caficultura, y entonces comenzó a concentrarse la tierra en pocas manos, que para no entretenernos el principio del siglo, vámonos de un solo a 1950, en que se desarrolla económicamente nuestra sociedad con una tendencia agroindustrial. Resultó que la limitación, que la libertad en la estructura y la tenencia de la tierra había convertido las mejores tierras de nuestro país en un verdadero monopolio del que eran excluidos los campesinos. En pocas manos las tierras. En pocas manos las tierras, y hay este libro de David Brough, La Tierra, los libros tradicionales sobre las venas abiertas de América Latina y toda esa literatura que se desbordó en aquella época preparando a las masas para las luchas revolucionarias, precisamente tocaban eso. Corramos del 50 al 70 y entonces se da que en el 70 circunstancialmente este servidor suyo se ve involucrado en el proyecto de transformación agraria del presidente Molina, queriendo mediante esa medida, que para mí siempre fue un paliativo,
de alguna manera, no cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, pero sí el permitir que los campesinos tuvieran acceso a la tierra. Porque qué paradoja, siendo nuestra sociedad eminentemente agrícola, los que menos tenían posibilidades de trabajar la tierra eran los mismos campesinos. Y a mí me tocó que ser jefe del registro de tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería en 1975. Y nos daba mucha pena que en un país como el nuestro, que apenas en aquel entonces, cuando todavía Honduras no se había llevado un poco de tierra, teníamos 21,000 kilómetros cuadrados, habían tierras ociosas. Porque los ricos de aquella época tenían la mentalidad de que no permitiendo un mercado con una demanda suficiente de la mano de obra, entonces la oferta se iba a ver forzada para vender su fuerza de trabajo al menor precio posible. Y ahí tenemos que todas esas injusticias nos llevaron a 1980, del que, pues, si bien es cierto es una historia reciente, ya las nuevas generaciones saben que hubo guerra, pero no saben ni por qué. Uno de los principales temas era el tema de la tierra. Era el tema de la tierra precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad fue dividida entre capitalistas y comunistas. Fue dividida entre patronos y trabajadores. Fue dividida entre ricos y pobres. Y culturalmente hubo una manipulación, digo yo, de la humanidad. Todo para hacerla confrontar en los años 50 para el 2000. Se patrocinaron, bueno, dicen que por los sectores comunistas, y yo digo por los sectores capitalistas también, se patrocinaron ejércitos populares que fueron una realidad de violencia en todo el latinoamericano. Y el primer elemento que se trataba era la estructura de la tenencia de la tierra, patrocinando la idea de que la tierra debía de ser para el que la trabajaba. Y para todos. Esa era una bandera. Perfecto. Doctor, vamos a hacer una pausa. Póngale pausa. Bien. Y vámonos a esos grandes problemas sociales de los años 80, donde la guerra que vivimos inclusive, provocada por este tema de la posesión de la tierra. Y ese, como dice el doctor, era el discurso que se manejaba políticamente en América Latina y en Europa sobre quién era el dueño de la tierra, de quién era la tierra, por qué los campesinos eran desplazados de las tierras y por qué no se les daba oportunidad de sembrar sus propios productos. Eso vamos a platicar con el doctor Arturo Méndez Azar cuando regresemos después de este corte. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerde visitar también nuestro periódico digital informatvx.com. Ahí va a encontrar todas las notas nacionales e internacionales más importantes de este país, que se dan en este país. Y en esta entrevista también puede encontrar las reacciones que se dan luego de que nosotros hemos terminado nuestra entrevista. También en el canal de YouTube va a encontrar esta y todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Esta mañana de jueves platicamos con el doctor Arturo Méndez Azar, ex ministro de Justicia del país, y quien nos está ilustrando sobre el tema que se ha puesto nuevamente en la opinión pública, que es la tenencia de la tierra en el país. Llegamos a los años 80, dice el doctor, y nos metieron también a ese tema realmente tan difícil que es de quién es la tierra. Y era uno de los discursos que se manejaba, doctor, que la tierra es de todos y que la tierra del campesino también debería ser de él. Y este conflicto realmente lo vivimos de manera muy fuerte en El Salvador. En la teoría revolucionaria, en el lenguaje revolucionario, decía de que la expresión que la tierra debía ser para el que la trabajaba, precisamente era consecuencia de la interpretación ideológica de la propiedad sobre los medios de comunicación. Es decir, el recurso tierra económicamente es un
es un producto, es un elemento, es un factor en la producción de la economía de un país, y entonces a nosotros se nos Doctor, trae... pero socialmente se plantea un tema de justicia. Un tema de decir, bien, ¿de quién es la tierra? De quién es la tierra, sí, pero está vinculado muy estrechamente a la forma de pensar de quien está analizando el problema. Por ejemplo, una corriente ideológica como el fascista, él piensa que él, como clase superior sobre los demás, él debe ser el dueño de los medios de producción. Frente a esa forma de pensar fascista está la comunista, digamos. Es más propio hablar de individualismo y de colectivismo, porque esto comprende una serie de ramas ideológicas, pero el fascismo se identifica bastante con el individualismo, pero el colectivismo con el comunismo, y entonces extrapolar esa interpretación ideológica de la realidad nos impuso que en la década del 80, tuviéramos los conflictos bélicos a nivel latinoamericano. Y entonces parecía ser que el fenómeno revolucionario de Castro en el 60, más el apoyo de la Unión Soviética y todas esas cosas que se dieron política y económicamente en Latinoamérica, recordemos que en Nicaragua se decía, si Nicaragua venció El Salvador, también vencerá con el FMLN, FSLN, frente, no me recuerdo cuál era el de Nicaragua. La cosa es de que aquí a la embajada americana se le ocurrió ordenar el golpe de Estado de 1980, y la bandera que patrocinó la embajada de Estados Unidos fue precisamente el arrebatarle banderas al comunismo. Entonces, los gringos, que así son, porque son bien característicos, y si por algo los admiro yo, es que tienen una capacidad de defender lo que ellos piensan, pero así nos deberían de reconocer a nosotros también, que nosotros tenemos derecho a pensar lo que se nos ocurra. Ellos nos impusieron precisamente la teoría de arrancar las banderas al comunismo, para que no triunfara, quitarle discurso, digamos, al comunismo. para que no triunfara el comunismo en El Salvador, digamos concretamente, no digamos en Centroamérica ni mucho menos Latinoamérica, pero en El Salvador no querían que triunfara el comunismo. Quiere decir que entonces, admiro también en esa parte de los gringos, ellos, aquí puede existir el régimen más comunista, más oprobioso, pero que es válido para ellos siempre que sea pro-gringo. El problema es que los comunistas nuestros de esa época patrocinaban la idea de Castro, de Cuba, de Rusia, y entonces pues se nos vino la cuestión del golpe de Estado, y nuestra sociedad se vio muy convulsionada. Se patrocinó precisamente la reforma a la estructura de la tenencia de la tierra. Ellos ordenaban, porque sí, porque los gringos ordenan, no suplican, el que manda, manda, ¿no? Ordenaban que fueran 100 hectáreas, y en la Constitución de 1900, para el fenómeno de la revolución en el 80, acá el golpe de Estado, se nacionalizó la banca, y se nacionalizó el comercio exterior, y se impuso la reforma agraria. Pobrecitos los militares, ellos que no son comunistas o que tienen otra forma de pensar, han sido educados de otra manera, los obligaron a meterse a las propiedades, a sacar del pelo a los dueños de las tierras. Y hubo los destrozos correspondientes, como los bárbaros de antaño, que el botín de guerra pues era para ellos. La cosa es de que así se desarrolla la revolución, el golpe de Estado, si queremos, y allí otra vez este servidor suyo se ve involucrado en el fenómeno político, y entonces se nos ocurre plantarnos contra la Embajada de Estados Unidos, contra el comunismo, contra el capitalismo, y defendíamos a los guanaquitos, a los guanacos. Usted está hablando como cuando era dirigente del gobierno del PCN.
Es que el PCN, partido político, de esa vamos condición. a aclarar, sí, porque cuando digo del PCN todo el mundo piensa en Ciro Cepeda, piensa en los militares, piensa, y nosotros, el grupo que nosotros tomamos el PCN en 1980, ha sido invisibilizado y se ha tratado de que nos arrastre la historia de los grupos PCNistas. Nosotros fuimos diferentes, nosotros retomamos esa estructura política, la trabajamos, logramos instalar un gobierno de veras dentro del PCN y trascendió al nacional, dándole oportunidad a la gente humilde, a la gente que verdaderamente trabajaba políticamente, porque el salvadoreño es gente buena, que si se le da la oportunidad se desarrolla, y entonces tuvimos 14 diputados en la Asamblea Constituyente, y por eso es de que un día vamos a hacer un programa solo del PCN, doctor, oiga, porque lo hacemos. Hay mucha historia del PCN, y hay yo creo que es etapas. relevante, ¿verdad? Pero usted estaba en esa condición. Pero vuelvo a esto, y estuvo bajo mi responsabilidad, no solo el área política, el área de administración de justicia. Claro que tenía unos compañeros brillantes como Hugo Carrillo, como Rafael Morán Castaneda, el profesor Luis Lagos de Morazán, y teníamos un buen equipo de trabajo que nos movíamos con alguna independencia y que tuvimos la oportunidad de materializar en la Constitución nuestra forma precisamente de pensar. Y allí se nos ocurrió Dabuizón, que representaba al Gran Capital y a los Escuadrones de la Muerte en aquella época, quería 500 hectáreas, porque al fin los ricos se dieron cuenta que la embajada dijo, esto va porque va. Ellos imponían precisamente las 100 hectáreas y los ricos querían 500. Entonces vinimos nosotros que estábamos en medio, dijimos, miren, ¿por qué no es un número que no sea de los dos? Pongamos entre 200 y 250. Había un equipo de trabajo también muy, muy bueno que tuvo una excelente participación en la estructura de la Constitución del 83, que era AD, Acción Democrática, presidida por mi gran maestro, a quien le guardo mucho respeto, mucho cariño, el doctor René Fortín Magaña, formador de juventudes, porque su pensamiento fue transmitido a través de sus clases con nosotros y yo lo imito bastante. Y tenía como compañeros entonces diputados a Nelson Segovia y a Ricardo González Camacho, que era con lo que hacíamos equipo y de alguna manera desarrollamos la Constitución del 83. La cosa es de que ellos decían 250. Para bien o para mal, en materia jurídica, cualquier número que se ponga en la ley siempre es arbitrario. Y yo me explico de esta manera porque como que es un poco más entendible el ejemplo, pero 15 grados de alcohol anda borracho y ese hay que matarlo si es posible. Si le ponen las sanciones más drásticas, pierde la licencia y todo. Pero el que tiene 14 grados anda tan borracho como el de 15 y el de 16. Entonces, es arbitrario el número en una ley. Y todos nos pusimos de acuerdo que no fuera ningún número y quedó 245. 245. Que son como 300 manzanas, algo así. Entonces, de ahí viene la cantidad. O sea, hoy vamos a la realidad. Doctor, hoy vamos a hacer un corte. Pero en esa parte viene el tema de la reforma agraria. Muy claro lo pone cuando dice los gringos lo querían así y los gringos decían 100. Los oligarcas decían 500. Y ustedes dijeron, bueno, hagamos una conjunción y quedó en 245 hectáreas como el límite para que una persona natural o jurídica tenga la propiedad de la tierra. Vamos a hacer la siguiente pausa, pero nos vamos a venir ya más cercano para ver qué realmente se está planteando ahora con una reforma que, como usted dice, puede ir en retroceso, podemos ir para atrás en el tema de la tenencia de la tierra. Esa es la propuesta que tenemos para el siguiente bloque. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de jueves platicamos con el doctor Arturo Méndez Azar sobre el tema de la reforma que se plantea a la tenencia de la tierra. El doctor nos ha hecho una ilustración muy precisa sobre la historia. ¿Qué nos dice la historia sobre la propiedad, la tenencia de la tierra en nuestro país, en El Salvador? Llegamos al año 83 y se da la reforma agraria. Dice el doctor, es que no era cuestión de que, como la historia algunas veces registra, que Duarte metió la reforma agraria. Fueron los Estados Unidos, dice el doctor,
los que dijeron esta reforma agraria se da y le vamos a quitar la bandera a los comunistas de que piden que la tierra sea para todos, se la quitamos la bandera y metemos la reforma agraria. ¿Es así, doctor? Así como lo está expresando, ¿no? Y sí, expliquemos de que se dio la reforma agraria, se creó las instituciones gubernamentales. Doctor, pero esta fue una conmoción terrible. para la oligarquía del país. Como abogado, yo patrocinaba al dueño del Kilo 5, no me recuerdo ahorita el nombre, pero el hacienda era el Kilo 5, y entró el ejército y los cooperativistas se comieron en barbacoa el semental que don Rodolfo Varela Manzano. Ese hombre lloraba porque verdaderamente yo soy campesino de origen, sé lo que es trabajar la tierra y entiendo el arraigo y lo que se sufre cuando uno es separado de precisamente lo que nuestros campesinos llamaban, nuestros aborígenes llamaban la madre tierra, la mamapacha. Todo eso golpea física y sentimentalmente al ser humano. Además de que económicamente teníamos... esto es mío, esto es mío, y nadie me lo va a quitar. Claro, económicamente el país se vio convulsionado porque las empresas agrícolas de cualquier manera que estaban en pocas manos producían y que no pagaban el jornal necesario para que viviera con dignidad el campesino, es otro problema, pero ellos hacían producir eso. Bueno, nuestro sistema económico agroindustrial del 50, 60 al 80, es uno de los de primer avance en Centroamérica, porque tuvimos un desarrollo, hay que decirlo, tuvimos un buen desarrollo. El producto del café, por ejemplo, era nuestro oro, por decirlo de alguna manera, que nos permitía las divisas correspondientes para subsistir como sociedad. La cosa es de que todo eso se impacta. Se impacta porque es que no es lo mismo aquí. Demagógicamente, me recuerdo de Dougherty, que era como el presidente, el máximo de la AFL-CIO, un sindicato de trabajadores gringos que se volcó sobre nuestro país y que fue el responsable de repartirle esa tierra a los campesinos. Bueno, ahí tenemos los resultados. En la década del 80 no estábamos produciendo lo mismo, además de por la guerra, ¿no? Pero la cosa es de que cuando llegamos a la época del 90, el presidente Cristiani lo primero que dijo, el agro fuera. Me recuerdo de un ministro de Economía que tuvo el abuso de tratar con menosprecio a la clase campesina y les dijo a los campesinos, aprendan a hacer ojales y botones, mejor dedíquense a otra cosa porque la agricultura no va, y destruyeron la agricultura. Esto era en contra de esas cooperativas que se formaron, que tenían la propiedad de la tierra. Totalmente de acuerdo, y a eso voy, ¿no? Las instituciones como el ISTA y FINATA desapareció al final, el ISTA creo que está reducido a su mínima expresión, son instituciones del Estado que fueron saboteadas precisamente por el poder económico y que bueno, ahora a estas alturas no tenemos agro, pues. La verdura la compramos en Guatemala. Todos los granos básicos no alcanzamos a producir lo necesario para satisfacer nuestra demanda y entonces tenemos que buscar los frijoles los traemos de Nicaragua. Entonces, a mí me llama mucho la atención que los poderes fácticos quisieron golpear nuestro sistema de vida proponiendo una reforma de esa naturaleza en la legislatura anterior, que a mí no se me escapa de que como el que manda, manda, y el resultado de las elecciones de 4 de marzo creen que es un cheque en blanco para ellos, dijeron, bueno, vamos a forcejear y a proponer la reforma de la estructura y la tenencia de la tierra en la Constitución. Doctor, una precisión. Permítame solo terminar esta idea, porque el agro no funciona. Entonces, ¿qué interés pueda tener el poder económico sobre algo
que simplemente sea la tenencia de la tierra. Me quisiera ampliar un poco sobre mi percepción de que qué será verdaderamente a lo que nos llevan, Sí. pero veamos. Yo quería preguntarle, doctor. Ordene. Digamos, usted plantea entonces que la reforma agraria que repartió la tierra, le quitó la tierra a los terratenientes que la hacían producir. que la hacían producir, y que, digamos, de alguna manera, aunque fueran personas que concentraban la tenencia de la tierra, pero la producían, dársela a los campesinos, dársela a las cooperativas, según lo que usted está planteando, fue un fracaso. Y dice, al final no producimos nada. La reforma agraria, en sus palabras, doctor, entonces no funcionó como se había planificado. Porque fue saboteada por los sectores de Ok. poder. Y porque el campesino no tuvo la asistencia, ni capacitación, ni financiera, ni orgánicamente, para verdaderamente que el campesino, como se vendió la idea, fuera un verdadero empresario. Pero este no solo es O sea, problema. te doy la tierra, pero te mato porque no te doy cómo la vas a producir. Eso es. Si usted va a ir si a usted le dan una manzana de tierra, pero no tiene nada en los bolsillos y no le dan ni siquiera para comprar el machete y para la cuma y para la piocha y el pico, para por lo menos labrarla, ¿y qué va a producir, Julito? Nada, absolutamente nada. Además, nuestras tierras están contaminadas porque se le ha metido los fungicidas y los herbicidas suficientes que ha afectado nuestra flora y nuestra fauna. Entonces, el tema de la agricultura, el tema de la tierra es un tema muy apasionante, pero quisiera terminar con esto, porque el fracaso de la reforma agraria no solo es de El Salvador. Fracasan todas las reformas agrarias de toda Latinoamérica. Yo estuve en Perú precisamente cuando estaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y allí en unas capacitaciones que nos dieron, precisamente nos alertaban sobre que no cometiéramos los errores que habían cometido las otras reformas agrarias en todas las partes, porque, otra vez, los sistemas individualistas, los centros de poder mundial le dieron la tierra al campesino, pero no le dieron cómo trabajarla, ni supiera cómo hacerlo, y prácticamente el fenómeno del cambio en la estructura de la tenencia de la tierra para que fuera económicamente productiva fracasó. Y entonces es lo que les sirve de bandera a los individualistas para sostener demagógicamente que las revoluciones han fracasado y que el comunismo Entonces, fracasó. la cosa hoy se plantea al revés, es decir, como no funcionó, porque había ineptitud de los campesinos, de las cooperativas, se puede manejar ese discurso, entonces las personas, los terratenientes, deberían volver a tener mayor cantidad de ¿Y será tierra, eso la solución ¿verdad? a nuestros problemas? O también, si nuestro sistema económico lo que menos les interesa es la agricultura como actividad agrícola, ¿será esa la verdadera intención de estos sectores? Yo tengo mis serias dudas. Ya ahora dedicado un poquito a la información latinoamericana y leyendo los periódicos y los medios de comunicación, me doy cuenta de que hay como una tendencia de los poderes fácticos que dominan nuestras sociedades de querernos hacer sentir que las izquierdas latinoamericanas no solo fueron corruptas, sino que fracasaron como gobernantes. Todos los presidentes que están presos son presidentes de izquierda. Y eso se llenan la boca los medios de comunicación, que sabemos de quiénes son, golpeando las mentes populares para hacerles creer que es mejor ser esclavo de los ricos a que tenerse la oportunidad de desarrollarse en libertad, democráticamente hablando. Doctor, y eso sí me da ¿quién debería, doctor, digamos, en el caso de los campesinos, de las cooperativas, de tierras, quién debería proveerles todo ese déficit que usted habla? ¿Quién debería dárselos? Es que hay que entender una cosa, hay una expresión, creo que es religiosa, que no le demos pescado, enseñémosles a pescar. El trabajo de la tierra es algo que uno lo aprende desde que nace. Y ese arraigo
a hacer producir el fondo es algo más que económico, espiritual y sentimental en relación al ser humano que posee la tierra, que tiene oportunidad de la tierra. Y no es necesario que sea propietario. Si lo que necesita es tener acceso a la tenencia de la tierra para trabajarla. Nuestro proyecto precisamente de reforma agraria, cuando el presidente Molina y que patrocinamos los arrendamientos de tierra, no era otra cosa que esa. No queríamos afectar ese sentimiento natural del propietario de la tierra, pero lo convencimos a que permitiera el acceso de la gente que tenía necesidad de trabajar y que le pagara un canon por eso. Y no íbamos tan mal. Lo que pasa es de que estoy hablando de 1975, ya cuando el FMLN se estaba formando y comenzó a secuestrar a los grandes empresarios, y la orden era llevarnos precisamente al conflicto bélico al que desgraciadamente caímos en 1980. Vamos a aprovechar el siguiente bloque, el último, doctor, porque bien, el tiempo se nos ha ido tan rápido, ¿verdad? Quiero preguntarle, doctor, ¿qué consecuencias traería al país que volviéramos y que se reformara nuevamente la Constitución para ampliar el tema de la tenencia de la tierra? Eso quiero que platiquemos. Bien. Cuando regresemos, platicamos con el doctor Arturo Méndez Azahar, exministro de Justicia del país. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerde, esta entrevista en retransmisión a las 11 de la noche en TVX, y también a media mañana puede encontrarnos ya en nuestro canal de YouTube con esta entrevista y todas las que aquí estamos realizando. Platicamos con el doctor Arturo Ramiro Méndez Azahar, mi amigo, un amigo de muchos años. Gracias. Y platicamos sobre el tema de la tenencia de la tierra. Doctor, si Arena desde el 89 no le apostó al agro, pero 2009 a la fecha ha gobernado el FMLN. Es decir, el FMLN tampoco le apostó al agro. Le apostó a rescatar todo eso que usted ha expuesto, de que la propiedad en manos de los campesinos, de las cooperativas, tampoco se les apoyó entonces. Este elemento que pone otra vez lo que decíamos de fuera de cámara, le voy a preguntar, ¿y de veras cree que gobernó el FMLN? Mis piricuacos, como les digo yo cariñosamente, desgraciadamente no pudieron gobernar. Y gracias a Dios que los han apartado, porque ahora viene una nueva etapa para ellos, una nueva generación. ¿Lo ve así, doctor? Que ojalá... ¿Lo ve así, doctor? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. ¿El FMLN lo ve así, como tan en crisis como lo plantea? No, en crisis no. El FMLN es un proyecto que le ha costado al pueblo salvadoreño la sangre de 80,000 muertos, y eso no se puede deshacer de un plumazo en la historia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a volver a ganar. Debe ganar. Y ahorita, la gente que está trabajando dentro del FMLN debe corregir todos los errores que se cometió desde que en 1984 lo dejamos como la segunda fuerza política del país. Se cometieron muchos errores y lo voy a resumir en esto. Usted mismo está diciendo que no han gobernado, doctor. Pues sí, no pudieron gobernar. Es que desde 1984, muy hábilmente, los sectores fácticos, el poder fáctico del país, los asimiló, los absorbió, los penetró y terminaron gobernando precisamente el sistema de corrupción e impunidad de antaño. Y a más de algún compañero del FMLN, pues ahí como ser humano, cometieron algunos de sus errores que tanto les ha costado. El FMLN debe cambiar de conducta y debe dedicarse a representar a la clase trabajadora. A la clase trabajadora capitalista, porque la clase trabajadora de la empresa privada son también trabajadores y deben de formárseles y de convencérseles que frente al patrono deben saber exigir sus derechos, pero democráticamente hablando, en un Estado de Derecho. Porque la clase trabajadora comunista, si bien es cierto, ya no hay condiciones reales para desarrollar e implementar sistemas comunistas, colectivistas, hagámoslo democráticamente hablando.
Hagámoslo participando toda la gente y todavía eso hay oportunidad porque, como decía nuestro grecomún amigo Mauricio Funes, le guste a quien le guste, esto ya es democracia. Este sistema es democrático y ya está enraizado dentro del pueblo salvadoreño y tenga la seguridad, Julito. La democracia es como el agua que penetra sobre las áreas de menor resistencia y derrumba de veras imperios. Ahí tiene la experiencia que nos ha dado el 4 de marzo, que todavía la población electoral está aprendiendo a sentir cuál es el poder de su voto. Y mire, se ausentó porque que los otros ganaron, que los otros perdieron. No, señor, se ha desencantado y mejor prefirió no ir porque los otros no han crecido en votación. Y le dijo al FMLN, se equivocaron, señor. Si fríamente lo ve, deben de corregir. Si fríamente lo ve así, es así. Doctor, ¿qué consecuencias puede traer al país que se plantee nuevamente la reforma para ampliar la tenencia de la tierra? ¿Qué consecuencias le puede traer al país? Lo primero que alerta es de que entonces ya la propiedad de la tierra va a ser libre, ya no va a tener ninguna limitación y entonces todo el mundo se va a dedicar a comprar tierra. ¿Y para qué? Económicamente, nuestro sistema económico, la realidad económica del país no está orientada hacia el agro. Esto tiene otra motivación y me preocupa, porque ya los sectores sociales, precisamente ayer que fue el Día del Trabajo, están alertando no solo sobre esta posible reforma. Ahora que los poderes fácticos tienen el poder de la Asamblea Legislativa con 49 votos, van a pretender revertir la estructura del salario mínimo. Van a pretender revertir lo poco de salud, de educación, van a elegir una sala de lo constitucional ad hoc a ellos, bueno, que esta también estaba con ellos, va al fiscal, y eso lo puede hacer precisamente los poderes fácticos. A partir de la asamblea que tienen ahora, que está precisamente favorable a ellos, porque digámoslo, y esto no es para que el pueblo se preocupe de que, hasta mejor, porque el FMLN solo tiene 23 votos. Con 23 votos debe constituirse dentro de la Asamblea Legislativa en un poder real de tal manera de que le haga saber a la clase trabajadora lo que están haciendo precisamente los poderes fácticos a través de la estructura de la Asamblea Legislativa. La derecha no debería equivocarse, doctor. Vienen elecciones presidenciales. Es que ellos nunca se equivocan porque ellos solo ven para el rico. Ellos le sirven al rico. Esto es bueno que suceda. No, pero la democracia que usted está hablando, el pueblo también observará el comportamiento de la derecha en la Asamblea Legislativa. Eso sí, y dentro de 3 años, democráticamente, el pueblo salvadoreño va a poder corregir y para ese entonces, por lo menos, a lo mejor yo ya no estoy, pero ojalá pueda ver desde donde esté que una nueva clase política está emergiendo. Y es una nueva clase política que yo la siento más consciente. Y si no, mire cómo se pronuncian en las redes sociales los jóvenes. Es formidable en el Facebook, en el Twitter, entonces, porque el que no está al tanto de todo eso, sinceramente, se desfasa rápido. Está totalmente desfasado. No, viene una nueva generación más consciente. Y si no, mire el fenómeno, Nayib. No se descuiden. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece eso? Es un fenómeno que dicen de que, sin que Nayib sea lo que voy a decir, pero los pueblos desesperados siguen a los locos. El pueblo salvadoreño en 1980 siguió a Dabuizón en los escuadrones de la muerte, pero creían que Dabuizón iba a redimir el mundo y que nos iba a salvar del comunismo. En 1984, ¿qué pasó? Llegaron los comunistas y nos hicieron comunistas. No, señor, eso no sucede así, tan sencillo en la realidad. La realidad siempre es más compleja que la teoría. ¿Qué llamado le podría hacer usted a la Asamblea Legislativa ante esta propuesta de reforma a la Constitución? Yo a la Asamblea Legislativa lo que le digo es que le hagan caso a los ricos, y no a los dueños. A los dueños de esos 49 votos, porque lo cierto es de que los poderes fácticos son los que han patrocinado a las instituciones para tener 49 votos y deben de hacerle caso.
la clase Doctor, trabajadora. Pero eso es un mal mensaje para el país. ¿Por qué? Decir ¿Por nuevamente qué? que No, señor, que le es hagan que no caso. me deja terminar. La clase trabajadora, Ajá. que es la referente a los abusos que va a cometer los poderes fácticos a través de 49 votos, la clase trabajadora debe replantearse, y eso es una muy buena oportunidad democrática. Los trabajadores deben de saber ya ubicarse en el contexto histórico que está viviendo el sistema democrático del país, y debe de aglutinarse. Si los trabajadores somos más, los buenos somos más, entonces, ¿por qué no organizarnos y tener la capacidad suficiente para que este país tenga un destino mejor? ¿No le parece? ¿Viene crisis, doctor? ¿Con estos temas vienen crisis? Mi preocupación es de que sí pudiera darse otra vez y aquella expresión de que cuando veas la barba de tu vecino, remoja la tuya. Tenés Nicaragua, pues. Si el único que a mí me gusta y me alegra es precisamente Costa Rica. Pero mire Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, con todos sus exmandatarios reclamados por la justicia. ¿Qué está pasando en verdad en las sociedades latinoamericanas? Está casi sucediendo lo que sucedió en la década del 50, 60 con mi generación, que nos llevaron a la guerra en El Salvador a 1980. Y cada uno de nosotros ha tenido sus propias guerras. Pero ahora ya tenemos un nuevo momento. Y hay una nueva generación que está emergiendo. Y yo creo que a los que tuvimos alguna experiencia y podemos contar algo, no nos queda otra cosa nada más que eso. E ilustrar a las nuevas generaciones para que no cometan los errores que nosotros cometimos. ¿De quién es la tierra, doctor? Del ser humano. Es el hombre, es el paraíso. Religiosamente es el paraíso donde Dios puso a Adán y Eva. Doctor, gracias por venir. Gracias por Placer. ilustrarnos. Gracias, abuelito. Y lo vamos a tener aquí para que hable de estos temas, ¿verdad? Viene la elección de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, elección de fiscal. Vienen elecciones de procuradores. Va a estar interesante porque ese tema es bien importante porque son elecciones de segundo grado y ahí se van a tener que pedir cartas otra vez porque los 56 votos va a traer una serie de consecuencias y recomposiciones de estructuras que ojalá sean en beneficio del país. Perfecto, doctor. Gracias por estar con nosotros. A ustedes Gracias, en casa. Julito. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana viernes nos va a acompañar en el estudio el doctor Armando Briñis, un cubano, un historiador, un antropólogo, y vamos a hablar sobre los cambios en Cuba. Vamos a hablar sobre el cambio del timón que hubo en Cuba recientemente, y de eso vamos a hablar con un experto, con un antropólogo, que nos va a dar su visión sobre lo que va a pasar en esa isla. Esa es la propuesta para el día de mañana. Gracias por haberse quedado con nosotros. Pasen todos un feliz día.